Y es a través del sufrimiento donde Dios nos prepara para recibir la recompensa. La Biblia dice, mediante el sufrimiento, Jesús aprendió a obedecer. Sufrimiento, aprendió a obedecer. Proceso, recompensa. Y te seré sincero, me costó mucho entender esto. Y cuando yo pasaba por una crisis, yo le dije a Dios, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué me tienes aquí? Soy bueno, no hago nada malo, pero ¿por qué estoy en esta situación? Y me recordó 1 de Pedro 1:7. La confianza que ustedes tienen en Dios es como el oro. Así como la calidad del oro se pone a prueba con el fuego, su confianza en Dios se pone a prueba con los problemas. Y si ustedes pasan la prueba, su confianza en Dios valdrá más que el oro. Y ahí entendí que el sufrimiento no está diseñado para atrasarnos. El sufrimiento está diseñado para impulsarnos hacia algo.